Muy buenos días, colegas y amigos. Los saluda el ingeniero Javier Gómez, gerente comercial de la empresa Nova Agro. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta charla. Espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. Venimos experimentando acontecimientos nunca antes vividos como especie humana, de los cuales estamos seguros saldremos victoriosos. Novagro tiene la visión de brindar asistencia técnica de calidad y calidez y aportar a la actividad agrícola las mejores soluciones de valor e innovación en nutrición y sanidad vegetal, con productos naturales y ambientalmente amigables. A todos nosotros, profesionales del agro, nos corresponde, entre otras acciones, estar capacitados constantemente, más aún en estos momentos donde debemos sacar adelante la agricultura y no parar de producir alimentos. Desde nuestra posición como proveedores de esta cadena, les brindamos esta primera charla sobre poda y reguladores de crecimiento en el cultivo de palto a cargo de un asesor especializado. Esperamos aportar a sus conocimientos y que al terminar esta charla salgan satisfechos de vivir esta experiencia con nosotros. Las preguntas al asesor podrán hacerlas por chat y se las trasladaremos oportunamente. Sin más preámbulo, doy pase a un colega y amigo, el ingeniero Carlos Meléndez, para que nos ilustre con sus conocimientos al respecto. Adelante, Carlos. Hola Javier, muy buenos días. Buenos días con todos los participantes. Estamos acá desde las oficinas de Novagro en la ciudad de Trujillo, compartiendo un poco lo que nos dice Javier. Es una etapa sumamente difícil en la cual los ánimos no suelen estar tan alegres, pero vamos a tratar de reunirnos un momento y conversar sobre temas importantes como es la poda y el uso de los reguladores de crecimiento en el cultivo de palto. Conozco la empresa Novagro hace bastantes años, desde sus inicios. Un saludo especial para Antonio Gómez y gracias por la invitación. Y sé que vamos a apoyarnos mutuamente en momentos como este para poder llevarles algo de interés para todos ustedes. Vamos a hablar, compartiendo un poco la pantalla, sobre lo que es la poda. La poda en el palto es una labor, a mi parecer, sumamente delicada. Yo recuerdo cuando era practicante y entramos al campo y los jefes de fondo, los gerentes, nos enseñaron a podar, ¿no? Entonces, uno piensa que es coger un serrucho y cortar una rama, pero el palto tiene una peculiaridad. Uno tiene que ver bastante lo que es la dirección de luz, la aireación de la planta, la formación de las ramas, el número de ramas que uno tiene que dejar desde el inicio de la plantación. Es por eso que un podador de palto es una persona con bastante criterio. Yo recomiendo bastante que los podadores sean personas claves en las empresas, inclusive si es que las empresas no son grandes, tengan un podador especializado, porque es la persona que tiene que conocer el campo, tiene que conocer cómo formarse la planta. Deben ser personas que estén año a año acompañándote para que no tengas el problema de volver a capacitarlos, volver a formarlos. Yo sé que la capacitación continua es buena, ¿no? Pero el podador del palto es una persona clave para que pueda tener éxito al momento de la producción, ¿no? La floración, el grosor de las ramas, qué ramas vamos a podar, cuántos años tiene una rama. Esta persona debe conocer la edad por ramas, que es sumamente importante, ¿no? Espero que todos los participantes estén atentos a lo que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque sé que van a haber personas que manejan muy bien el argot de la poda, de los agrónomos, y vamos a hacer algo práctico para las personas que no. Por ejemplo, si yo voy a escuchar una capacitación sobre, digamos, algún tipo de ingeniería que no esté a mi alcance, de todas maneras van a haber términos y lo vamos a tratar de hacer lo más coloquial posible, o igual cualquier pregunta la pueden hacer para poder entendernos, ¿no? Entonces, vamos a hablar algo de conceptos y los tipos de poda, ¿no? La poda simplemente es un corte total o parcial de una parte del árbol, ¿no? O una parte de la planta. ¿Para qué hacemos la poda? Para generar orden y vigor. Hay una relación directa entre el patrón que uno siembra, la zona donde voy a poner yo este patrón, la variedad del patrón, inclusive la variedad que voy a injertar. Yo recuerdo bastante cuando este negocio comenzó en el Perú, el uso de los patrones mexicanos. Esta semilla que se recogía en la ciudad de Ayacucho, se escogía por tamaño, se escogía por sanidad, se ponían en bolsas y se vendían a los agricultores, ¿no? Hasta el día de hoy se usa este tipo de propagación
Y después el Perú comenzó a evolucionar, comenzó la importación de semillas de Israel y la gente comenzaba a buscar el ideal de qué patrón sembrar. Entonces yo comencé a observar desde la ciudad de Olmos hasta Ica, de que cada zona debía tener un tipo de patrón, ¿ya? Un tipo de patrón o una variedad patronal, así como el distanciamiento, que lo vamos a hablar un poco más adelante, que influye bastante, y la yema de haz que yo voy a utilizar. Entonces, vemos que pasamos de los patrones mexicanos a una incursión de patrones antillanos, semilla traída de Israel, muy buena, variedades como Ashdod, Degania, Triffin, Fairchild. He probado una variedad que se llama Dane, que tiene un comportamiento muy bueno, es decir, de origen israelita, y veíamos que pues el Perú se comenzó a llenar de paltos, ¿no? Y me di cuenta que nosotros podemos escoger una variedad de patrón para el tipo de zona en la cual nosotros queremos sembrar, porque influye bastante el vigor. Por ejemplo, dentro de las variedades antillanas, a mí me gusta bastante el vigor de la variedad Fairchild o Triffin, que variedades que crecen muy rápido en el campo. ¿Qué es lo que queremos los palteros? Los palteros queremos producir lo más rápido posible, versus a una variedad como Degania y Ashdod. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros comparamos el crecimiento vegetativo rápido de una Triffin y Fairchild contra el crecimiento vegetativo un poco lento de Gania Ashdod, por el crecimiento vegetativo voy a preferir estas variedades, ¿no? Obviamente que un patrón que crece mucho más vigoroso tiene que tener una poda mucho más adelantada que un patrón poco vigoroso. Y inclusive influye bastante al momento de hacer la aplicación del regulador de crecimiento que viene más adelante. Entonces, es sumamente importante que cada persona que vaya a poner este cultivo, primero se afiance con respecto a qué patrón voy a poner y en qué zona lo voy a hacer y a qué distanciamiento para poder yo direccionar, direccionar mis podas, ¿no? También tenemos un patrón muy interesante, que es el patrón sutano. Particularmente a mí el sutano, yo lo usaría en zonas donde el clima no tiene mucho favor hacia el cultivo. ¿Por qué? Porque es un patrón sumamente alternante. Yo lo he visto que tiene que tiene poca tolerancia a la sediflodia, lo ataca bastante y requiere mucha mano de obra para podar. Los costos de poda en un patrón sutano, para ordenar un patrón sutano, son mucho más altos que para ordenar un patrón antillano. ¿Ok? Luego que vemos el tema del orden y vigor al momento de la formación de la planta, debemos tener claro los tipos de poda, ¿no? La poda es un corte básico, puede ser un despunte en la parte de arriba, o puede ser un despunte decapitado, o puede ser un corte total a la base de la planta. Más adelante les voy a enseñar una foto de cómo deben ser los cortes y a qué altura, ¿no? Según el tipo de poda que queremos hacer. Los objetivos de la poda es brindarles estructura, simplemente que el árbol tiene que estar estructurado. Recuerdo bastante que la poda pasó de ser una labor de campo a ser una gestión de poda. En empresas medianas y grandes, la poda es sumamente importante porque es una gestión, hay que verlo. Y es más, escuché a una persona incluir una frase que es la gestión de la madera. Una persona le dicen la poda, otras personas le dicen la gestión de poda, pero escuché a una persona, un asesor de fitosanidad, la palabra, la gestión de la madera. El manejo de esta madera es sumamente importante. El árbol tiene que estar sumamente estructurado. Cuando yo veo un árbol sumamente frondoso, yo veo un árbol completo de hojas y estoy caminando por el campo, un amigo pasa a la siguiente línea y yo no lo veo, no veo que mi amigo está caminando, es porque tengo un árbol con una estructura deficiente, que no voy a tener muy buen ingreso de luz dentro del árbol y voy a tener problemas sanitarios, no solamente con plagas, sino también con enfermedades. Entonces hay que darle una estructura armónica para yo saber cómo voy formando mi árbol. Las podas adecuadas y en su momento adecuado también generan una buena circulación de aire y penetración de luz. La quereza cada vez coge más terreno en campos descuidados con unas podas deficientes, hay que airear bien el árbol. Y también el tema de los hongos. Los hongos son están sumamente felices en un árbol con una poda deficiente, un árbol que no ingresa luz. Yo he visto, lo sufrí en carne propia
el casi fenómeno del Niño del año pasado, cuando comenzaron las lluvias de verano y teníamos un campo de patrones sutanos, en los cuales es bien difícil frenar el crecimiento de un patrón sutano. Entonces, si yo tengo un árbol que está mal podado y no tengo un ingreso de luz, las ramas enfermas que estén dentro o en alguna parte del árbol van a contagiar las ramas sanas. Inclusive hay un tema de contagio de la pudrición del pedúnculo. Estas enfermedades se aprovechan de árboles que no tienen una poda ordenada o una poda, digamos, una buena estructura. Más adelante les voy a mostrar fotos de cuál es mi ideal para formar una planta, ¿no? Cuando nosotros estructuramos también podemos soportar un poco mejor la fruta, porque cuando el palto no es ordenado, cuando no tiene unas buenas bases, tipo un candelabro o tipo vaso, las ramas inclusive cuando cuajan se comienzan a romper, porque el palto es de alta producción, es un árbol siempre verde, yo lo he visto que en el Perú es un árbol siempre verde, que siempre puede tener la capacidad de cuajar un montón de fruta, y dejamos tantas ramas que el peso del fruto rompe la rama y nosotros, uno, tenemos pérdida de fruta y tenemos también costos excesivos para poder hacer el levante de esa fruta o amarrar estas ramas con fruta. Es súper costoso hacer una pasada en palto para poder sostener con palos o con soguillas. Yo lo he hecho con soguillas, lo he hecho con guápalos, yo lo he hecho con horquetas de algunas variedades de plantas, con overo, el overo se usaba bastante en la zona de Olmos. Entonces, si yo no tengo un árbol estructurado, inclusive por el peso de la fruta se pueden romper las ramas, ¿no? La distribución de la floración es sumamente importante porque mucha gente deja el árbol como un globo, ¿ya? Y la flor está en toda la parte externa, sometida a golpes de viento, a golpes de sol. Todas las flores que estén en la periferia del árbol van a estar sometidas a estas inclemencias climáticas. Yo recuerdo bastante en la zona de Ica, cuando tuve la primera vez que trabajé en esta zona, estábamos en época de floración y de pronto vinieron estos vientos fuertes con bastante ventisca y arena. Salí de la oficina y el campo a las 3 de la tarde estaba cubierto todo de arena. Entonces, este patrón sutano, que estaba trabajando en un campo con esta variedad, se había llenado de polvo todititas las flores y comenzamos a hacer los lavados. Cuando hicimos 2 o 3 pasadas para poder eliminar esta cantidad de arena, prácticamente nos quedamos sin flores. ¿Por qué? Porque cada vez que tú pasas haciendo una aplicación sanitaria en el momento de la floración, quieras o no vas a botar algo de flores. Entonces dijimos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué la producción cayó de un estimado, de un añón que pudo haber sido 14, 15 toneladas, una plantación joven de 4 años, a 12? Entonces nos dimos cuenta que el árbol se había cerrado y no habíamos dejado espacio interno para poder guardar algo de fruta. Cada árbol es un almacén y yo tengo que generar fruta dentro, afuera, arriba, al medio y abajo. Es por eso que la arquitectura del árbol tiene que ser armónica a una alta productividad. El rejuvenecimiento de plantas viejas o cambio de variedad. El rejuvenecimiento de plantas adultas mayores a 10 años es una labor muy dura cuando tú tienes un campo que fue infestado por una lacilplodia, un campo con fitóptera, un campo con raíz doblada, con plantas adultas. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de hacer un rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar al final una foto donde ves que el podador comienza a podar de arriba hacia abajo y vemos que llega un momento en que ya te quedas sin ramas y te queda como una especie de cacho de venado los árboles. Entonces, yo digo, si este árbol ya lo dejé sin brotes para la próxima campaña, ¿qué es más económico? ¿Seguir esperando que este árbol se recupere la enfermedad o plantar un árbol nuevo, ¿no? Ese es un punto de equilibrio que cada uno tiene que lidiar pues, con los jefes al momento que te dicen, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la planta o le damos una oportunidad? Yo creo que cuando ya el porcentaje es alto del ataque a enfermedades, yo creo que es mejor a veces hasta cambiar el árbol lo más rápido posible, ¿no? Es por eso que las podas de rejuvenecimiento yo no soy tan partícipe, ¿no? Los cambios de variedades dependen bastante a un tema de mercado, un tema de rentabilidad. Hay variedades nuevas como Blam Hass,
que ya tiene, bueno, no tan nueva, ¿no? Ya tiene más de 10 años en el mercado. Es una variedad muy, muy buena. He escuchado algunas variedades como Arat y Lavín, que son primas y híbridos de Hass. Entonces, si algún día quieres hacer un ensayo, vas a tener que hacer una poda y un cambio de variedad, ¿no? ¿Tú controlas el crecimiento en altura y facilitas la recolección? Obviamente que sí. Yo soy partícipe de que los árboles no excedan los 3,5 metros o inclusive los 3 metros después de la cosecha. Una vez que yo cosecho, me ingreso a hacer una poda agresiva, soy partícipe de las podas agresivas para renovar un 15, 20 o hasta un 50% del árbol. ¿Por qué? Porque si yo dejo que el árbol se vaya en crecimiento, yo voy a tener simplemente ramas que están creciendo. El palto se creó hace miles de años en bosques de coníferas y siempre va a tener una dominancia apical muy fuerte y marcada, genéticamente marcada. ¿Qué quiere decir? Que el palto va a buscar la luz. Si yo tengo una alta densidad y yo espero que mi árbol se quede abajo, sin manejo de podas o uso regular de crecimiento, lo único que voy a lograr es simplemente brotes vegetativos hacia arriba. Sumamente importante pensar en lo siguiente: ¿en dónde voy a poner los paltos? ¿Qué variedad patronal voy a usar? Y el distanciamiento, para que no tengamos problemas al momento de la poda, porque va a haber un momento en que hay gente que ha sembrado, por ejemplo, patrones sutanos en una densidad de 5 por 2 en una zona donde crece muy fuerte el palto. Entonces, ¿qué voy a lograr ahí? Voy a lograr que las calles se cierren si el patrón es sutano y que entre árboles yo no tenga espacio y comiencen a competir entre hermanos. Un árbol que está a 2 o 3 metros va a comenzar a competir. Yo recuerdo bastante una pregunta que me hicieron en el año 2009, 2010. Vamos a comenzar un proyecto nuevo, Carlos, en Olmos. Digo, ¿qué variedad qué distanciamiento me recomiendas? Y yo ofrecí un clásico 6x4. Y uno de los dueños me preguntó, ¿por qué no hacemos 6x3.5 y ponemos algo más de plantas? Entonces yo le dije, ok, probémoslo. Entonces, cuando pusimos la plantación, ese medio metro para el patrón sutano en la zona de Olmos era demasiadas plantas. Entonces, aprendimos que para Olmos trabajar a 6, 6.5, 6, 6.5 entre calles, ¿ya? Y un 3.5 a 4 metros es adecuado. Pero si yo voy a poner, por ejemplo, patrones como de Gania y Dot en la zona de Olmos, tengo que poner de repente un 5.5, 6 y pegarlos un poquito más, porque tiene menos crecimiento vegetativo. Ok, pasamos a la siguiente. Los principios por los cuales debe regirse la poda, básicamente la intercepción de luz. Hay que tener presente la orientación de los surcos y una poda adecuada para que el ingreso de luz sea uniforme en casi la totalidad del árbol. En casi la totalidad del árbol va a generar más fructificación. Ingreso de luz, generación de carbohidratos, acumulación de los mismos, una buena nutrición, repartición de los nutrientes en toda la estructura del árbol. Vamos a tener una buena floración en todo el árbol, abajo, arriba, al medio y adentro. No tener fruta o no tener flor en alguna parte del árbol es simplemente perder dinero. Hay una relación directa entre el tamaño del árbol y su relación en el área de fructificación. Mientras yo tenga el mayor porcentaje de terreno cubierto con ramas bien distribuidas, voy a tener una mejor fructificación. Potencial productivo, el volumen, sí, mientras más hojas yo tenga, más fruto voy a tener. Hay una relación directa que Anthony Wiley menciona en su libro de Palto, que es un número de hojas para tantos kilos de fruta. Esa relación es válida. Si yo tengo un árbol con pocas hojas, es obvio que voy a tener fruta pequeña, fruta de mala calidad, porque las hojas son los almacenes para la fruta que está viniendo. Los hábitos de alternancia, a mí me gusta bastante hacer hincapié en este punto porque hicimos un ensayo durante 3 años haciendo podas severas, árboles que se podaban un 20% y árboles que se podaban el 50%. Árbol 1, yo podo el 20%, árbol 2, podo 50%, los ordeno entre ellos y puedes romper tú o disminuir la alternancia.
El palto es sumamente alternante. ¿A qué se debe la alternancia? Eso es un tema muy extenso y de discutir entre todas las personas que venimos años tratando de disminuir esta alternancia. Te ayuda bastante el uso de los reguladores de crecimiento, sí, para que tú rompas la alternancia como predio, como fundo, como finca, pero la poda es un elemento clave para que tú disminuyas los hábitos de alternancia. Yo podo ramas viejas, ramas adultas, genero ramas jóvenes, las ramas jóvenes generan fruta grande de buen calibre y las ramas adultas generan fruta de calibres medianos o pequeños. Mientras más envejezca un árbol, los calibres van disminuyendo, por ende la productividad. Es por eso que las podas de renovación de ramas son sumamente importantes. La orientación de las ramas sí, no podemos tener dos árboles hermanos cruzados. Entonces las podas tienen que ser sumamente conscientes para que las ramas no se crucen. Entonces, al final nosotros reducimos. ¿Por qué hago la poda? En mi parecer, reduzco la alternancia, manejo bien el ingreso de luz. Cuando yo manejo bien el ingreso de luz en todo el árbol, tengo sanidad por el tema de los hongos, tengo sanidad por el tema de las plagas. Si yo reduzco mi porcentaje de quereza, mi porcentaje de fruta exportable aumenta. Si yo reduzco la incidencia de hongos, mi porcentaje aumenta, porque la pudrición del pedúnculo está sumamente de moda, la lacidiplodia está agarrando cada vez más terreno. Y ahí está con retraso. Aquí vamos adelante. Sí, va como 30 segundos más adelante. Escucha, disculpen. Ya. La renovación de la madera antigua, para eso también podamos. Un árbol. ¿Cuándo la madera es antigua? Cuando la rama tiene más de 3 años. 2 a 3 años nosotros tenemos que ir pensando en renovar. Si la rama está mal posicionada o ya cumplió su misión como parte productiva del árbol, tengo que pensar en la renovación. Y también cuando hacemos las podas hay que aprovechar a hacer el retiro de las ramas enfermas. Acá hay que hacer hincapié en algo. Cada vez que ingresemos al hacer una poda, tratar de hacer el menor corte posible, el menor número de cortes posibles. Porque cada vez que yo hago un corte con un serrucho, con una motosierra, con una tijera, yo voy a tener un posible ingreso de enfermedades. Y hay muchas personas que vienen de otros países en los cuales las enfermedades no son digamos, tan agresivas. Entonces yo me acuerdo que una vez recibimos un asesor de un país y comenzaba a caminar por el campo rompiendo puntas, ¿no? No, que yo estoy haciendo un despunte, que esto es bueno para generación para engrosar las ramas, pero en el Perú hacer este tipo de cortes sin una curación es una puerta abierta para la acidiplodia. Yo me he dado cuenta que mientras menos ramas cortemos al momento de la poda, salvo que no tengas escapatoria por la cantidad de ramas enfermas, tienes que cortar pocas ramas. 2, 3 ramas como máximo al momento de la poda en la poda anual o después de cosecha, y algunos despuntes. Me acuerdo también cuando me pasaron un presupuesto de una empresa para ver cuánto se gastaban en poda y hacían más o menos como 6 podas al año. Si el árbol está estructurado, si el árbol tiene una buena formación desde joven, las podas van a ser mínimas. Yo me puedo gastar pocas jornadas, 4 jornadas como máximo, una aplicación de cicatrizante con algún fungicida y todo quedó tranquilo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Creo que se nos paró. Tenemos nuestra primer lapsus. Okay. Ahí está. Esta es una planta joven, sumamente joven, no llega a los 2 años, ¿ya? Es un patrón antillano, en lo cual se le ha practicado una poda basal. ¿Por qué hacemos este tipo de podas basales? Porque después, cuando yo formo el árbol desde abajo, estas ramas van a tocar el piso. Yo he visto ataques de grillos muy fuertes a esta fruta que toca el piso. Una fruta que toca el piso es una fruta perdida. La poda basal en plantas jóvenes es sumamente importante. Ok, las preguntas un favor las pueden dejar, nosotros vamos a tratar de responderlas una por una, tenemos tiempo, ya estamos terminando la de poda para pasar a los reguladores. Entonces fíjense en la foto, la misma planta a la mano izquierda, muy bonita, tengo hojas, muchas personas no tocarían ese tipo de plantas, pero la poda basal es sumamente importante porque para que esta fruta que se va a crear no la pierdan. Entonces, si yo dejo esas ramas en el piso, prácticamente voy a generar carbohidratos para perderlos. Entonces, todas las ramas que topen en exceso el piso, porque hay algunas ramas que sí merecen dejarlas.
pueden tener en cuenta que también se le realizó un corte, uy, disculpen, anterior, un corte al interno. Entonces yo tengo acá una planta aglomerada con un brote al medio, también hay que cortarle ese brote al medio. Acá tenemos una poda preventiva, tenemos un campo que fue cosechado y miren cómo no pueden pasar los tractores. Acá tenemos 6 metros de distanciamiento. Este es un patrón mexicano de entrenudos cortos que en teoría no debería crecer tan fuerte, pero en la zona de la Libertad crece muy fuerte. Entonces, esta poda ayuda a que el paso de los tractores para el control sanitario después de la cosecha es sumamente importante. Estas ramas en las calles no pueden estar durante bastante tiempo. Yo he hecho los ensayos en los cuales tú puedes doblar la rama y generas fruta, ¿ok? Pero al año siguiente o después de la cosecha tú tienes que entrar a cortar esas hoguillas y por cortar la rama. Es mejor cortarlas y que el ingreso de los tractores no golpee la fruta. ¿Cuántas aplicaciones hacemos en un campo de paltos? Puede ser un mínimo de 6 cuando el manejo fue eficiente y he visto campos que se cierran con 12 aplicaciones, como si fuera un cultivo como la uva. Entonces la poda de las calles es sumamente importante para el manejo de que los tractores no golpeen la fruta. Acuérdense, cuando viene la cuaja, yo tengo que seguir aplicando. Voy a tener ataque de quereza, voy a tener ataque de sabulodes, voy a tener ataque de arcerotenias, los tractores tienen que estar tranquilos. Entonces, hay gente que dice, ok, pongámosle 1 metro más para que el tractor pase. Ah, ojo, mucho cuidado. 1 metro más son menos plantas. ¿Y qué patrón escogiste? Un patrón de bajo crecimiento vegetativo, puedes tener problemas. Acuérdense la fórmula, ¿no? Zona donde voy a poner el palto, variedad patronal y distanciamiento y manejo de poda. Eso de ahí en el timeline del negocio es básico para que nosotros podamos tener un éxito en el manejo de la productividad árbol por árbol. En este caso, es un árbol que tiene 7 años, fue sembrado a 7 metros. Imagínense el distanciamiento que le dejaron ahí para que pasen los tractores. Yo estoy perdiendo dinero. Yo puedo acercar 1 metro, medio metro y podría aprovechar esa superficie porque el tractor, inclusive el manejo de las aplicaciones, el control, se reduce cuando yo tengo demasiado distanciamiento. ¿Ok? Una vez se me ocurrió una idea loca, ¿por qué no sembrar a 3x2 y en el futuro quedarse a 6x4? Siempre me van a cuestionar ese tipo de ensayos que parecen algo locos, porque me dicen, oye, pero ¿cómo vamos a aplicar al inicio? Bueno, hay máquinas que están diseñadas para aplicar las calles de arándano, pruébenlo, no está mal. Nunca me dieron el permiso de hacer este tipo de ensayos, pero en este caso sí hay un problema grande, porque yo tengo un patrón de bajo vigor, antillano, sembrado a 7 metros, donde el espacio es muy grande y estoy perdiendo área productiva donde pueden haber ramas con fruta para las campañas. Ok, este es un árbol que ha sufrido una poda anual. Obviamente, cuando la producción es muy alta, tú tienes una defoliación, tú tienes un desgaste del árbol. Lo que yo quiero enseñar acá es que desde la parte de abajo, la cantidad de ramas que se han formado. ¿Ok? Aquí yo he hecho una poda de renovación de un 20% del árbol. Podría haberse cortado esta rama adicional, pero solamente se cortó y se dan cuenta que tengo material para escoger. Yo puedo ver cómo el árbol parece una mano. Mientras más ramas basales y no tenga un eje central al medio, yo voy a tener una mejor estructura del árbol. No me gustan los árboles distanciados de 4, 3 metros y medio, que tengan un eje central porque es sumamente competitivo. Acá tenemos el brote que ya se está renovando, este brote va a madurar y este brote va a dar en 1 año y medio, 2 años, va a dar fruta de muy buen calibre. Y estas ramas serán podadas en los años siguientes. Año 1 de poda severa, corto esta rama, año 2 corto la del frente, año 3. Así voy dando vuelta como una especie de estrella. Y siempre tratando de que las ramas se abran de abajo hacia arriba. No me gusta la formación particularmente. La poda, dejar un eje vertical no es bueno. Ahorita le voy a enseñar por qué. Este es un árbol mucho más adulto. Miren la cantidad de mulch que se ha generado. La zona del injerto no se ve. Yo tengo madera gruesa y tengo yo ramas jóvenes por todos lados, que son fruta para el siguiente año. Acá yo muestro esta foto porque quiero que vean, la zona del injerto prácticamente fue tapada, sigo cosechando hojas, no hay ninguna interferencia, y cómo se ha renovado esta rama. Rama de 4 años cortada y un brote direccionado.
Miren cómo comienzan a brotar las ramas internamente. Esta es una foto tomada de abajo hacia arriba y la cantidad de flores que yo tengo dentro del árbol. Así es que ahí es cuando yo hago hincapié de que un árbol cerrado, que no tiene ingreso de luz en la parte interna, 1, aumento de creza, 2, aumento de hongos, 3, pérdida de fruta en el espacio y en el tiempo del proyecto. Es por eso que las podas tienen que ser abiertas y tiene que ingresar luz por todos lados. Acá tenemos muchos brotes que se han generado luego en la poda. Lo que yo tengo que hacer es escoger los que tienen la mejor ubicación y vigor para que el próximo año tengan un buen tamaño, maduren y me den fruta de calibre. Acuérdense eso, ramas jóvenes, calibre grande, y ramas viejas, calibre mediano a pequeño. Acuérdense que en los primeros años de producción, ¿qué es lo que pasa con el árbol? El árbol crece muy bonito y comienza a botar las florcitas y viene la fruta. Los árboles jóvenes traen una fruta muy grande. Entonces, yo aplico el mismo concepto al momento de la renovación. Importante renovar para generar ramas jóvenes y fruta de mayor calibre. Si tú no tienes una buena poda y renovación en el largo del tiempo, lo que vas a hacer es que los kilogramos por hectárea comiencen a bajar y vas a satanizar un cultivo que con una gestión de poda o gestión de la madera, ¿ya? Tú tengas la oportunidad de generar más kilos. Una poda de pocos cortes, de bajo costo y efectiva. Como este árbol tiene algo de 15 o 16 años, fíjense cómo ha sufrido cortes, un solo corte fuerte y se están cerrando, cicatrizando a lo largo del tiempo. Acá yo puedo ver internamente que hay ingreso de luz. Acá este árbol ya fue podado, los brotes han crecido, los cortes han sido severos y gruesos y yo tengo una planta que tiene las ramas desde abajo. No me gustan los injertos, por eso yo creo que los injertos altos nos pasan una mala pasada. Injertos de 50, 60 centímetros, que la gente lo hace, son árboles que son canilludos, ¿ok? Son canilludos y no logran por 30 centímetros, 40 centímetros, forma mucho mejor las ramas basales y las ramas que van a sostener la fruta en el transcurso del tiempo. ¿A qué no debemos llegar en la poda? A esto voy. Yo tengo la zona de injerto y fueron podadas las ramas a los costados, corte, 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 pensando que era, y las ramas que soportan la fruta cada vez están más arriba. Entonces yo estoy perdiendo plata y estoy perdiendo tiempo, porque no formé las ramas desde la parte de abajo. Yo he hecho ensayo de formación de plantas injertando los 15 centímetros del suelo, 20 centímetros del suelo, 25, 30, 35, y la planta se forma bien. Una vez que brote el injerto, me gusta bastante injertar en campo. No estoy en contra del injerto del vivero, porque en el proyecto tú tienes que hacer las dos cosas. No te va a dar el tiempo. Si tú quieres plantar 300 hectáreas, injertas en vivero e injertas en campo. Cuando tú injertas en vivero, puedes formar la planta con pequeños cortes y muy sutilmente escogiendo las plantas más vigorosas para que no te pase esto. Igual, injertando en campo, yo puedo escoger las ramas que se van a quedar. Podemos hacer una capacitación más adelante cómo se debe hacer la formación de las plantas del inicio. Pero ¿qué quiero mostrar acá? Que si yo no he generado ramas laterales arriba o cerca al injerto, como acá posiblemente existieron ramas, pero un podador con una baja experiencia genera esto, ¿no? Inclusive acá se ve un eje central mucho más vigoroso. A esto quería mencionarles, este es un eje central que se va hacia arriba. Se realizaron algunos cortes, acá hay más de 60 centímetros del suelo y las ramas principales están muy arriba. ¿Qué voy a tener que hacer? Cortar de arriba hacia abajo hasta que esta rama se quede sola y comiencen a brotar. Entonces, miren todo el espacio vacío que yo he generado. La gestión de la madera fue pésima desde el inicio. Tenemos que prever eso formando la planta con ramas desde abajo. Me acuerdo que una vez en un campo muy grande teníamos un distanciamiento de 6x4, un clásico 6x4, y se comenzaban a morir algunas plantas. Al momento del replante nos olvidamos de replantar algunas plantas. Entonces, ese distanciamiento ya no fue 6x4, se convirtió en 6x8 y los árboles crecieron hacia los costados. La cantidad de fruta que nosotros contamos en esos árboles fue mayor a 450.
porque había mayor porcentaje de área cubierta con ramas. Yo no estoy diciendo, y no quiero que malinterpreten, de que el Perú debía sembrar a un 6x8. No. Acuérdense que países como Colombia, donde hay plantaciones antiguas, o países como México, donde hay plantaciones antiguas y fueron sembradas a 6x8, son campos que no bajan de las 18 o 20 toneladas por hectárea. ¿Qué me conviene más? No digo que se deba hacer, pero en el caso de que yo siembre un proyecto en el Perú, en el cual el proyecto no pasa de las 15 toneladas por hectárea a 6x4, y en México veo que estoy sacando 18 toneladas, el coste es casi muy parecido que en el Perú, a 6x8 saco más toneladas, ¿qué dice el dueño del proyecto? Dice, pucha, algo estoy haciendo mal, no estoy gestionando bien mis distanciamientos, mis podas, para que cada planta se pueda abrazar. Todo este espacio en blanco es pérdida de dinero. Al frente vemos otra hilera también donde no hay ramas, abajo, y también es pérdida de dinero. Yo tengo que lograr cubrir el mayor porcentaje entre plantas, no entre calles. Acuérdense que la calle tiene que pasar el tractor muy bien para hacer el control de las plagas y enfermedades, para el control de la cosecha, para que no haya daño mecánico. Pero sí entre plantas, tratemos de que este espacio esté cubierto con ramas. Ay, 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 este tema de la sanidad en la poda es sumamente clave. Por favor, la desinfección de las herramientas, el uso correcto de los serruchos es sumamente clave. La renovación del hipoclorito al momento de si quieren usar alcohol, utilicen alcohol. Quieren usar hipoclorito, utilicen hipoclorito. Quieren usar amonio cuaternal, lo que ustedes hayan ensayado en sus campos, en su realidad, utilícenlo, pero la desinfección es sumamente clave al momento de la poda. Acá se ve que se realizó un corte, yo no veo pintura del cicatrizante, hay un montón de cicatrizantes que están saliendo al mercado, inclusive ya con algunos productos. Pero miren cómo ingresó la ácido diploide por el corte. Si yo no hago un correcto corte y una desinfección previa en la herramienta, voy a tener este problema. He visto que la acidiplodia causa bastante terreno, está alcanzando bastante terreno. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque es un hongo muy agresivo, las condiciones se dan en casi todo el Perú, hay variedades más susceptibles, tengo mi preferencia para algunas variedades, no quiere decir que estas variedades tengan una resistencia, pero sí pueden tener un menor ataque. Si yo podo poco, voy a tener menos acidiplodia. De que el 100% de árboles puedan tener la acidiplodia es posible. He trabajado en campos que han tenido 20%, 40% y 100% de plantas atacadas con la acidiplodia. Y la acidiplodia puede atacar el 100% de las plantas y el palto puede producir con la acidiplodia. Pero te va a reducir bastante tu productividad. Menos cortes al momento de la poda, una buena formación desde el inicio, escoger bien sus distanciamientos y que esas plantas se lleven bien entre ellas hasta el final, del cultivo. Se puede ver que acá el palto tiene muy buena capacidad de brotación. El palto de por sí va a brotar. No se preocupen, corten y brota. Pero miren la calidad de ese brote. Era un brote verde, bonito, el cual se extrajo, se cortó, se arrancó, sumamente débil, y también el hongo ya está dentro. Hay algunas controversias entre algunos asesores. ¿Cómo vino la acidiplodia? ¿Fue culpa del injerto o fue culpa de la contaminación al momento de la poda? Por las dos maneras se va a dar. Si yo no hice un seguimiento al vivero que compré, no fui a muestrear esporádicamente algunos injertos, tienen que hacerlo. Si no tengo yo la posibilidad de hacer las plantas en el mismo campo, tengo que comprar plantas a un vivero de prestigio, ¿ya? Tienen que hacer el seguimiento al momento del injerto. La acidiplodia va a ingresar por el injerto, y si nosotros no prevemos de que de que el hongo ingrese, voy a tener problemas en un futuro. Me voy quedando sin ramas por una mala gestión de la madera, una mala gestión de poda, no escoger 3 a 4 o 5 ramas para el resto de la vida de la planta. Injerté alto,
Y para colmo, la Ciplodia vino el injerto. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Cuando la poda sanitaria llegue a este tipo de árboles, simplemente va a quedar así. Un injerto muy alto, una mala poda. Yo me hubiera quedado con estas ramas. Fíjense cómo fueron cortadas para poder lograr esto. ¿En qué momento llegó esto? Acá tuvieron que pasar 3 a 4 hasta 5 años para que se den cuenta que habían hecho una mala poda. Cuando la Ciplodia ingresó ya por medio del injerto y está bajo el injerto, ya prácticamente es una planta que no tiene futuro. Cuando ya pasó, cuando la Ciplodia estaba en el injerto, es una planta que no tiene futuro. Miren la cantidad de hongo que está metido acá. Acá hicieron una buena poda, pero parece que sanitariamente no hicieron bien la desinfección de las herramientas. Traten de desinfectar. Es un costo que es marginal si yo contagio una planta. Prevean el contagio de las plantas. Miren cómo se tuvo que renovar este árbol. Acá hay una posibilidad de renovación. Este árbol prácticamente quiere volver a vivir, quiere volver a ser productivo. Tiene una buena distancia de la formación de las ramas hacia el piso. Tiene un brote que podría ser una rama. Acá tienes mucho potencial de que esta planta se renueve, pero lo ideal es no llegar a quedarse sin área foliar y que estas ramas estén bien distribuidas a lo largo del tiempo. La poda, el distanciamiento en ejes verticales, perdón, la formación de la planta en ejes verticales no es tan saludable en una realidad donde crece mucho y yo podía tener competencia por el crecimiento vegetativo. Yo me acuerdo que una vez era practicante y me dijeron, pues no, hay que hacer una poda tipo pino. Entonces un asesor me dijo, ¿el palto es pino o es palto? El palto tiene una brotación sumamente errática. Cortas una vez, salen 2 brotes. Cortas esos 2 brotes para tratar de ordenar y salen 4, 6 y 8 y comienzo a armar moñones por toda la planta. Entonces, es bien difícil de que el palto se comporte como un pino, porque cada vez que yo haga los cortes en forma de pino voy a generar más brotes. Más brotes, voy a tener que volver a ingresar a cortar y va a volver a brotar. Tengan mucho cuidado. El palto es palto, el pino es pino. A esto les hablé cuando estábamos conversando sobre la poda severas o sanitarias. Yo les pregunto, ¿vale la pena podar de esta manera o reemplazar la planta? Esta es una planta que estaba enferma, estaba sumamente enferma, tenía muerte regresiva, ¿ok? Se podó. La aplicación de pintura es sumamente clave para que las ramas no se escalden, para que las ramas generen brotes. El ingreso de sol directo al momento de plantar sus plantitas también abajo del injerto, píntelas con pintura blanca. Es un bloqueador solar sumamente importante para generar brotes. Dense cuenta que el árbol quiere brotar, el árbol quiere vivir, el árbol quiere estar en el campo con ellos, pero veo mucha flor. Se realizó la poda de producción y veo mucha flor. Cuando un árbol tiene más flores que brotes, es porque yo tengo un indicio de que el ataque a la enfermedad ya es grave. Entonces, analicen, ensayen si el vigor de la plantación me da para hacer este tipo de podas y yo voy a recuperar más rápido mi inversión versus cambiar la planta, ok, vamos a hacer este tipo de podas. Pero si yo tengo espacios vacíos, como los que están acá, suelos pesados, hice una mala elección del patrón al momento de elegir el patrón en el proyecto, ok, tengo un 5-8%, mejor cambiemos las plantas y volvamos a nacer. Ok, esta sería la última presentación, la última diapositiva con respecto a las podas. ¿Tenemos preguntas o después? Ok, vamos a atender las preguntas. Esta es mi primera vez en vivo con este tipo de aplicaciones, así que voy a pedir asesoría para ver dónde están las preguntas. ¿Las preguntitas? ¿Esas son? Lo bueno es que no tenemos muchos curiosos. Buenos días, ¿qué tipo de patrón se recomienda para climas templados? No solamente es el clima templado, hermano. No solamente es el clima templado. Hay una relación directa entre tu calidad de suelo que me había olvidado. Gracias por la aclaración. Muy buena pregunta.
tú puedes tener un buen clima templado, pero ¿qué pasa si la calidad de agua o el tipo de suelo no te acompaña? Si yo tengo limitaciones por el suelo, yo debo tener un patrón de mayor vigor. Si yo tengo limitaciones por el agua, debo poner variedades que tengan tolerancia o cierta tolerancia hacia una calidad de agua no tan buena. ¿Cuándo hablamos de mala calidad de agua? En mi experiencia, yo he trabajado en Olmos en campos que tenían 28% de sodio intercambiable y tenían una conductividad de 1.7. Tenían patrones mexicanos que se quemaban en su mayoría, mortandad del 40-50%. No era por el clima, era por el suelo. Acuérdense lo que les estoy diciendo, 28% de sodio intercambiable y una conductividad de 1.7. El mexicano, una desgracia. Al costado tenía un sutano, que yo lo bauticé como carne de perro en el año 2009, porque creía sumamente vigoroso, nadie lo paraba. Entonces dije, pucha, tengo 28% de sodio intercambiable. Claro que no todo el campo, sino fue un muestreo que hicimos, ¿no? Y tengo 1.7 de conductividad en el agua, ok, el sutano está un poquito mejor. Tenía también un ensayo con lula, que es una mezcla de dos patrones interesantes, y también tenía los antillanos, de lento crecimiento y de una mayor tolerancia o cierta practicidad para resolver este tipo de problemas. No tuvimos ningún problema con sultano ni con antillano, con las limitaciones del 28% de soya intercambiable y con la calidad de agua del 1.7. Los mexicanos sí. A mí me gusta, si yo voy a tener problemas con el suelo, me gustan más los antillanos. Dentro de los antillanos, el Legania y el Ashdod para mí son un poquito más tolerantes. Y si yo quiero producir súper rápido y quiero tener vigor y quiero ver mis plantas siempre verdes, Triffin o Fairchild son unas buenas opciones, ¿no? Entonces, quiero acompañar la respuesta de la siguiente manera. No solamente analicemos el clima. Para climas templados podrían funcionar todos los patrones que te he mencionado. Hay que analizar bien el tipo de eso. ¿Cuál podría ser tu limitante? ¿O el suelo o el agua? ¿Ok? Para el problema de golpe de sol se podría aplicar un bloqueador solar. A mí no me gustan los bloqueadores solares. ¿Por qué? Porque durante varios años en plantas jóvenes, en zonas de mucha incidencia, hacía aplicaciones de este tipo de bloqueadores solares a toda la planta. Tenía una planta blanca que parecía que le había caído nieve, pero me di cuenta que atrasaba mucho el crecimiento vegetativo. Obviamente que de repente esta cal, este caolín que cae encima, ¿ya? Este caolín que cae encima bloquea la radiación directa o difusa. Entonces tú vas a tener un menor porcentaje de fotosintatos y me redujo el crecimiento de las plantas. A mí me gusta, ser sincero, lo que yo aprendí es que una fruta golpeada por el sol puede ser una falta de nitrógeno y tienes poca brotación, o de repente podrían ser algunas ramas enfermitas, porque yo he encontrado ramas enfermas con mucha fruta con golpe de sol. De repente nos podemos comunicar más adelante para pasarte este tipo de información, y he visto fruta expuesta al 100% proveniente de una rama sana que no se quema por el sol. Entonces tienes que averiguar cuál podría ser tu inicio de la quemadura, ¿no? De que yo he visto, como te repito, claramente, fruta expuesta, toda la cuaja hasta la cosecha, verde, proveniente de una rama sanita. Algo de sombra le tiene que caer. Pero si tú me dices que tú tienes ramas dobladas hacia abajo y que la fruta está expuesta, obviamente que vas a tener quemadura de sol, siempre y cuando no tengas un muy buen vigor. Por eso, desde acá, desde acá. Un campo recién instalado. Buenos días, mi consulta es que tengo un campo recién instalado. ¿Qué se recomienda para el lavado de sales? Tengo riego por gravedad. Ay, ay, ay. Conoce muy bien a tus... Conoce muy bien a tus participantes, el agua y el tipo de suelo. Si tienes una mala calidad de agua, ¿ya? Y tienes un riego por gravedad, vas a tener que regar más seguido para que las sales se desplacen. Tienes que averiguar qué tipo de sal, si son sales sódicas. Si tú tienes una sal sódica, el yeso agrícola o el sulfato de calcio te ayuda bastante. Si tú tienes una sal que no es sódica, unos carbonatos, el uso continuo de agua te va a ayudar. Carbonatos más agua, sodio, uso de yeso agrícola y lavados continuos. Si es que no tienes
si no tienes participación a poder regar de manera continua, piénsalo un poquito y trata de ver qué patrón pusiste y ver si es que te va a acompañar este patrón a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, el que nos preguntó eso fue Moisés Paredes. Hola Moisés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Las de acá? Acá se... ingeniero, buenos días. ¿Qué concentración de hipoclorito se recomienda? A ver, esto es sumamente delicado. Más del 5% al 10% yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Tienes que tú, la concentración que utilices la tienes que validar. Coge tu serrucho de poda, apóyate de un laboratorio fitopatológico, haz tus cortes, haz hisopados, haz pruebas y busca tu porcentaje hipoclorito a usar. 5 a 10% sí, pero si yo te digo ponle 5%, ponle también este fungicida, pero si tú tienes el agua sucia cada 5 minutos, el 5%, el 10% no va a ser, no va a ser efectivo. Entonces tienes que buscar tu concentración para tu incidencia y para tu bienestar. ¿Por qué? Porque, como te repito, yo te puedo decir, ponle 10% hipoclorito, pero si no cambias el agua cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque la materia orgánica inactiva el cloro. ¿Okay? Tengo, a ver, Sandra Alegría. Tengo un campo de 1 año con la acidiplodia en algunos sectores. Mi riego es por goteo. Bueno, la acidiplodia, si ya te cogió antes del año, antes de los 2 años, déjame decirte que es un poco delicado. Tú tienes que usar un manejo preventivo de fungicidas por arriba y por abajo. Fungicidas por arriba, fungicidas por abajo y incentivadores de fitoalexinas. Tener cuidado con los fosfitos. En los primeros años de la plantación podrías usar algo de fosfito, pero acuérdate que los fosfitos están, en el Perú ya está superditado de que los fosfitos no se usan si es que el mercado va a ser para China. Entonces yo tengo bastante temor. El fosfitil aluminio también está prohibido. Si ya tienes la acidiplodia antes de los 2 años, tienes que hacer aplicaciones por abajo y por arriba y incentivadores de crecimiento para que pueda salir de este problema. A ver, John Wilfredo, ¿la poda debería ser realizada terminada la cosecha? Obviamente que sí. Si tú tienes la posibilidad de podar al día siguiente la cosecha, tú vas a tener mayor tiempo de acumulación de nutrientes y de brotes más grandes para la siguiente cosecha. Es obvio que sí. Sandra Leguía, estamos trabajando con Aliet, fosfitil aluminio. Es una buena opción. El Aliet es un buen producto. ¿Okay? Ronnie Rojas, patrón surfing en suelos cargados de calcio. ¿Cómo resulta? Un favor de Ronnie, dime qué tipo de calcio. Carbonatos, si tienes carbonatos, lavados continuos, no hay ningún problema. El calcio siempre va a ser bueno siempre y cuando sea disponible. Para que tú logres que el calcio sea disponible, tienes que tener un medio que ayude a que ese calcio sea disponible, se libere y se vaya hacia la planta. Yo no le veo no le veo no veo muchas cosas negativas. O sea, un patrón de buen vigor, surfing con calcio, te podría ir bien. Haz que ese calcio sea lavado y sea asequible para la planta. Walter Rosell, saludos Carlos. ¿Es recomendable realizar una poda de rejuvenecimiento con problemas graves de plagas? Problemas graves de plagas me quiere decir que la quereza hizo que tus paltas salgan como mamey. Si la quereza hizo que las paltas salgan como mamey, pucha, yo no me iría por ese lado. Las podas para rejuvenecimiento, yo voy más por el tema de las enfermedades. Yo haría un gasto adicional en el control, una poda para que los productos ingresen, una poda interna para que al momento que tú haces las aplicaciones sanitarias, pase el tractor, el producto pueda ingresar dentro del árbol. Yo creo que sería mucho más conveniente. Si lo tienes en riego por gravedad, es un poquito más complicado porque la aplicación de productos químicos por las raíces no es tan eficiente que por goteo, pero yo no haría una poda por el control de plagas. Yo lo haría por el control de enfermedades, sí, pero no por el control de quereza. Quereza funciona mucho mejor los controles con un ingreso adecuado de aire, luz y productos químicos. Jordi Olaya, buenos días Inge.
¿Cuál es su opinión acerca de los despuntes en vivero de plantones antes de salir de campo y del uso de esa técnica en la formación del campo definitivo? Me gustan los despuntes, me gusta plantar, pero yo digo una cosa, mejor me ha ido cuando la planta tiene mayor a 60 centímetros, 1 metro, 1,20 m y despunto antes del injerto. Porque acuérdate que cada corte que tú haces a la planta generas ácido abscísico, es una hormona del estrés y podrías tener algunas complicaciones. En particular, si yo trabajo en un sitio en el cual me dan plantas desbrotadas para poner al campo, puedo hacer algunas aplicaciones para darle vigor, para acelerar algunos procesos fisiológicos, pero en mi preferencia prefiero poner plantas de 60 centímetros hacia arriba, ya hasta 1 metro, 1,20 m y es muy alto, porque el injerto va a quedar más o menos entre los 30 y 40 centímetros. Yo planto de 40 centímetros, perdón, planto de 60 centímetros, corto 20 centímetros del injerto, dejo 2 banderas y puedo hacer el injerto en campo. Marco Cabrera. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen desde Facebook. Es grato recibir tantas preguntas. Y vamos a seguir con la siguiente presentación. ¿Ok? Nos vamos a dar un tiempo para responder las preguntas en Facebook una por una, no se preocupen. Y veo que hay unas preguntas bastante interesantes. Hay gente bastante interesada. La última. Inge, ¿qué tanto influyen los patrones en cuanto a producción y calibre de frutos? Quisiera saber entre sultano y mexicano. Lo que yo aprendí, mexicano da una muy buena calidad de fruta. El sultano también, pero más me gusta la calidad de la fruta de los mexicanos. El problema es que mexicano, si es de una procedencia nacional del Perú, vas a tener un problema de posible ingreso de San Blas. Si es un mexicano como Duque 7 o Toro Cañón, que viene de una clonación y es importado, ok, dale por ahí al tema de los mexicanos. Igualito que el sultano, si el sultano es una producción nacional, no me gusta mucho el uso de las semillas nacionales y que mucha gente me castigue por los comentarios, pero el tema de la polinización cruzada del palto para conseguir una semilla que ya no es lo que tú estás pensando que es, o sea, si yo cosecho semilla en Perú de una planta que fue antillano y el polen no sabe de dónde vino, obviamente que no recomendaría eso, ¿no? Si me hablas que son, tanto el sultano como el mexicano son importados y de una genética pura, los dos son muy buenos, de muy alta producción. En la siguiente presentación vas a ver el comportamiento de los mexicanos, tanto de Duque 7 como Toro Cañón, con la aplicación, y el topa-topa nacional con respecto a los roedores de crecimiento. Eduardo González Grados. Buenos días, Inge. No necesariamente es dejar un lazo de tiempo para realizar la poda. Mucho se comenta que debe tener un tiempo de 15 a 30 días. ¿Es cierto ese concepto? ¿Qué vas a hacer en esos 30 días? ¿Vas a hacer aplicaciones de productos químicos? ¿Vas a estresar el árbol con poca agua para generar más flores? En mi experiencia, en el Perú, el dejar este lapso para hacer las aplicaciones químicas del control de plagas y enfermedades, ok, 1 semana, 2 semanas, te demorarás en hacer las aplicaciones fitosanitarias, perfecto. Pero si tienes la oportunidad de realizar las podas y después las aplicaciones, es mucho mejor, porque vas a tener un mejor ingreso de los productos químicos. Si tú me dices que en esos 15 o 30 días la generación de carbohidratos va a ser mayor, tienes que demostrarlo con digamos, un espectrofotómetro portátil para que tú analices los peciolos. Pero yo he visto que mientras más rápido podes, las ramas crecen más rápido y la acumulación de nutrientes, no solamente para la siguiente campaña, sino para las campañas siguientes. Acuérdense, yo tengo un concepto muy claro, el palto tiene mucha memoria, peor que un elefante, y te cobra peor la factura. Lo que tú dejes de hacer este año o dejes de nutrir, los años siguientes, el palto se va a acordar y te va a decir, ah, ¿te acuerdas que el año pasado no aplicaste suficiente cantidad de nitrógeno, de fósforo, de boro, de zinc? Entonces el palto se va a cobrar eso. Entonces, si tú me dices, ¿por qué razón quieres esperar 15 a 30 días? ¿Vas a hacer una acumulación de nutrientes? ¿Alguna translocación? En la uva se aplican estos conceptos, pero yo en palto he visto que mientras más rápido puedes, tu cosecha inclusive se puede adelantar un poco. Entonces, ¿para qué esperar 30 días? Si yo cosecho, podo y aplico. Las aplicaciones después de la poda van a ser más eficientes sin haber podado, porque gastas menos agua y tienes un control más eficiente. ¿Ok? Pasamos a la siguiente presentación.
que es uso de reguladores de crecimiento. Yo me acuerdo que en los inicios como practicante estábamos usando algunos productos como los reguladores. Apareció no, bueno, no apareció, ya tiene bastantes años en uso, ¿no? Probamos un paclobutrazol y lo comparamos con el uniconazol. Y me acuerdo cómo se tomaba la decisión de aplicar estos productos. Para mí es sumamente excitante al momento de recorrer los campos y tomar las decisiones, uno, del volumen que vas a aplicar. Perdón, primero, ¿qué campo vas a aplicar? ¿Es un campo joven? ¿Vale la pena aplicar un producto que retiene el crecimiento vegetativo? Cuando es joven, tú quieres formar buenas ramas para los años siguientes, ¿vale la pena aplicar el primer año un 1% de paclobutrazol o un porcentaje mayor de uniconazol? O esperar al cuarto, quinto, sexto año donde las ramas están más formadas y el árbol puede soportar este tipo de estrés, porque quieras o no, estos productos que detienen el uso, detienen la síntesis de giberelina, que es la hormona del crecimiento, durante un lapso de tiempo, podrían pasarte la factura para años siguientes. Tengan mucho cuidado de aplicar los primeros años los reguladores de crecimiento, siempre y cuando, yo voy a aplicarlo siempre y cuando tenga un vigor excesivo, como patrones como sultano, y piénsenlo bien dos veces. Piénsenlo bien dos veces en aplicar en campos jóvenes. Cuarto año, quinto año, yo creo que es un buen momento para hacer el uso de los reguladores de crecimiento. Porque en mi experiencia, he visto que cuando los campos están estresados y haces el uso de reguladores de crecimiento, puedes matar algunas plantas. Si tienes un ataque de la acidiplodia escondido que no lo conoces por ahí, entonces empecemos partió con la acidiplodia desde el segundo año, se mostró, llegó al quinto año y apliqué un paclobutrazol, la acidiplodia va a coger terreno, porque tú estás deteniendo el proceso fisiológico que podría combatir a un ataque de la acidiplodia como es el crecimiento vegetativo. Sumamente importante que ustedes tienen que ver qué campos van a aplicar. El paclobutrazol y el uniconazol tienen que ser aplicados en campos sanos, ¿ok? Vigorosos, que te soporten altas productividades. Si tú quieres gastar estos dólares por hectárea, tiene que valer la pena. Los campos tienen que estar sanos y vigorosos. Tienen que tener, ¿qué tipo de flor? ¿Cuándo aplico más? ¿Cuándo es más importante aplicar? Yo les hago esta pregunta a ver si por ahí alguien responde. ¿Cuando tengo flor determinada o cuando tengo flor indeterminada? ¿Ok? En el medio de la presentación le voy a contar una experiencia personal al respecto. El momento que voy a aplicar, ¿para qué voy a aplicar el regulador de crecimiento? ¿Para generar cuaja o generar calibre? ¿En qué momento aplico para generar cuaja y en qué momento aplico para generar calibre? Voy a pasar algunas diapositivas para que la vean, los altos rendimientos que se lograron con paclobutrazol, y en mi experiencia, les voy a compartir en qué momento he hecho siempre, en qué momento he hecho siempre mis aplicaciones y no he tenido mayores observaciones, más que, oye, pucha, se entrasó un poquito el árbol, sí, ok, nos equivocamos porque el tractorista estuvo distraído y pasó 2 veces por la misma línea. Muchísimas gracias, Medieval. Estoy atendido acá como rey de agüita, café. Quiero compartir con ustedes el resultado de un ensayo, este no fue un ensayo, fue un trabajo que se realizó en más de 150 hectáreas de patrones mexicanos. Vemos que la alternancia en la palta se da. En el Perú es sumamente alternante. Acuérdense qué pasó el año pasado. El año pasado hubo muy poca fruta, todo venía bonito, la flor venía bien y se nos cayó en Chayemochi la flor del piso. Yo recorrí algunos campos donde veía que si tú tienes una deficiencia en el recurso hídrico al momento de la flor, vas a tener caída de flores. Apliques lo que apliques, si tú no alimentas bien, si no estás usando una buena calidad de agua, estás regando bien en su momento, al momento de la flor, apliques o no apliques un regulador de crecimiento, vas a tener caída de flores. Durante estos años, estos campos fueron analizados de manera nutricional, así, un seguimiento nutricional muy exhaustivo, estactómetros y análisis foliares cada 2 semanas. ¿Para qué se utilizan
o en mi experiencia, ¿por qué usamos análisis foliares cada 2 semanas? Uno dice, ¿le sobra la plata? No, en nuestra particularidad, en este momento fue para conocer cómo es que se comportan los niveles nutricionales año tras año. Los israelitas, cuando me visitan, me dicen, oye, pero es suficiente hacer un análisis en abril. Ok, si soy una persona que tiene más de 10 años en experiencia con el análisis de abril y ver el árbol, sí, me sirve hacer un solo análisis y ahorro buena cantidad de dinero. Pero si soy una persona que he comenzado un proyecto y he contratado personas con 2 o 4 años de experiencia, y no conozco mucho el cultivo, tipo los inversionistas dicen, ok, vamos a sembrar palto porque el palto está muy bueno, pero si no conoces cómo se desarrolla la curva evolutiva de los nutrientes en las hojas, no voy a tener estos resultados. Simplemente voy a hacer cualquier cosa. Entonces, estos campos, yo puedo pasarles luego la información de los niveles nutricionales con cuáles llegaron estos campos. Son mexicanos topa topa, ¿ya? Prácticamente son de esa proliferación de semillas que caían en el piso en Ayacucho. Tuve la oportunidad de, cuando era practicante, de estar en Mocana, Larissa, Llanza, Luricocha, marcando árboles para colectar la semilla mexicana que no sabíamos qué variedad era. Algunos decían, este negrito es topa topa y este verdecito es truque 7. ¿Ok? Entonces, este es el resultado de estos campos que tenían más de 6 años. No son campos jóvenes, más de 6 años. Venían de una alternancia muy alta, de 8 toneladas. Los azules son aplicados con paclobutrazol y los amarillos sin paclobutrazol. Miren el rendimiento después de la aplicación del paclobutrazol. 33 toneladas sin paclobutrazol, 18, 19 toneladas. La alternancia presente en los patrones mexicanos, muy sacavuelteros, pero no estoy sacrificando a la variedad mexicana. Me gusta mucho Duque 7 y Toro Cañón. Y si tenemos oportunidad de comprar una genética casi pura o clonal de este tipo de patrones de un vivero certificado, usen este tipo de patrones. ¿Por qué me gustan estos patrones? Porque son de alta productividad. Los he visto producir más de 30 toneladas por hectárea. Miren cómo se cae. Si yo no hubiera aplicado paclobutrazol, hubiera sacado 12 toneladas por hectárea, apliqué y saqué prácticamente 6 toneladas 400 más. Se pagó la aplicación de paclobutrazol. Al año siguiente, yo veo que el mexicano se recuperó, subió a 24, pero miren, aplicamos el paclobutrazol y subió a 26. Hay unas 2 toneladas y media más, vale la pena hacer la aplicación de paclobutrazol. Si yo hago la aplicación de paclobutrazol y no saco un mayor porcentaje de los campos que no apliqué, es porque hice una mala aplicación, un mal momento de aplicación. Miren los rendimientos de los patrones antillanos, ¿ok? Aquí están mezclados todos los patrones que se tienen en ese campo de Gania, Ashdod, Triffin y Fairchild. Miren la cantidad de toneladas por hectárea y los campos aplicados. El antillano es sumamente productivo, me encanta estos patrones. Son los que yo quisiera tener para toda la vida. 38 toneladas por hectárea promedio. Este fue un campo de más de 100 hectáreas, la mitad con aplicación y la mitad de... Igual produjo más que los mexicanos, retrocedemos. Mientras que este produjo 37 con paclo, 18, este produjo 38, 33. No se queda atrás, no se queda atrás. Ustedes pueden rotar. Este año te aplico y este año no te aplico. Cojo 50 hectáreas o 25, tengo 50 hectáreas, 25 le aplico y 25 no, para que el campo pueda descansar, para no usar el paclobutrazol todos los años, porque nos podemos volver viciosos de usar paclobutrazol todos los años. Miren la alternancia. ¿Quién dice que los antillanos no sea alternancia? Acá tuve alternancia, el mexicano 18-12, el antillano 18-11. Muy parecido. Igual hay alternancia en los antillanos. Y se puede usar el paclobutrazol porque tengo más de 6 toneladas por hectárea. Y al año siguiente 37 toneladas por hectárea versus 31. Igual son altamente productivos, pero una aplicación de paclobutrazol compensa este incremento. Una vez a mí me enseñaron lo siguiente: mientras más pese tu lote, mayor te van a pagar. ¿Qué prefieres? ¿Tener 10 toneladas por hectárea de calibres para un mercado como China o 30 toneladas por hectárea de un calibre para Europa, Estados Unidos o inclusive hasta Chile? Entonces siempre, así te paguen $1.20 por las 30 toneladas,
va a ser mucho mejor que te paguen $2 por las 10 toneladas. Hay que tener en cuenta eso. No es que estemos vendiendo plástico, fierro, que más pesa, más te pagan, pero sí hay que sacarle el mayor provecho a las plantaciones. Y que tú tengas un par de años con esta curva de rendimientos, tú vas a asegurar caja para los años siguientes en el cual tú podrías tener problemas. Porque si tú sacaste 15, 20 toneladas y todos los años estás pasando el examen, déjame decirte que cada vez más se hace más cara la producción del palta en el Perú. Yo me acuerdo cuando cuando comencé a aprender de este negocio, si les enseñaran los costos por hectárea, eran sumamente bajos y cada vez están creciendo, están aumentando los costos. La mano de obra es más cara, los productos que se utilizan es una mayor cantidad de productos, la arañita roja necesita productos eficientes, la fideploia necesita productos eficientes. Que nos hayan quitado el fosfito de potasio es una herramienta que usaron mal, porque yo me acuerdo en aquel entonces usábamos solamente una sola aplicación de fosfito de potasio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer que mi proyecto sea el ganador dentro de tantos proyectos que se están haciendo. Costo de producción bajo, calidad por hectárea, perdón, calidad alta y buenos rendimientos. El que tenga el menor costo y la mayor cantidad por hectárea de fruta es el que va a ganar en este negocio. ¿Ok? Tengan en cuenta en eso. Este es un patrón Lula, donde también se ve alternancia. ¿Ok? Se ve también altas productividades con los usos del Pacro Ultrasol, con algunas diferencias, pero miren cómo se comportan. Alternancia y siempre el Pacro Ultrasol le va a ganar a los campos no aplicados. Acuérdate que tienes que hacer el siguiente trabajo. Una parte de mi campo lo aplico y una parte de mi campo no lo aplico para que descanse. Porque las aplicaciones son hechas por humanos y los humanos nos equivocamos bastante. El tractorista, el supervisor de aplicación, está superditado a que tengas muchos lapsos en el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez llegó un punto en el cual eran 400 hectáreas y no tenía riego automatizado. Y el regador tenía que ir a la válvula o al grupo de válvulas a abrir el campo. Pero justo ese día, me acuerdo que este señor me contó que su mujer estuvo con otro hombre y se sentía mal, y 15 días después, los brotes al piso. ¿Qué había pasado? El regador se sintió mal y no llegó al campo a abrir la válvula. Entonces, tienen que controlar todas esas aristas para que ustedes puedan llegar a estas productividades altas, ¿no? Un riego automatizado, si es un riego por gravedad, comprar un buen patrón, si mis surcos tienen que estar bien hechos, todo niveladito para que tú llegues a una alta productividad. Lula es un patrón que ensayamos que tiene un menor consumo de agua. Yo lo recomiendo a continuar los ensayos o a adquirir esta genética clonada para que puedan hacer uso. Es una muy buena variedad. Ok, el momento de la aplicación. Yo siempre he tenido buenos resultados cuando he hecho las aplicaciones en flor indeterminada, con un brote entre 1.5 hasta 3 centímetros, máximo 5 centímetros. Determinamos que el uso de este producto, cuando el 50% de las flores abre y el brote está promedio entre 1.5 hasta 3.54, da unos muy buenos resultados. ¿Por qué? Inhibe el crecimiento vegetativo de este brote y la dirección de nutrientes y de hormonas como citoquinina, todo se direcciona a la cuaja. Entonces se paraliza un tiempo la síntesis de giberelina y la cuaja aumenta. Cuando yo he hecho las aplicaciones con brotes mayores a 10 centímetros, lo que lograba era un hinchamiento de la fruta y un mayor calibre, pero no lograba resultados tan eficientes como mayor cuaja, ¿ok? Entonces yo me acuerdo que un día tenía a mi jefe que justo viajó por el país, me tocó hacer solo la aplicación de Paclobutrazol y ahí viene la respuesta a la pregunta que les hice. Yo le llamo y dije, jefe, tengo un problema, le digo, esta campaña me ha salido más flor determinada que indeterminada. Creo que no voy a aplicar Paclobutrazol. Y me dijo, tú estás loco, ¿qué te pasa en la cabeza? Cuando una flor es determinada, el árbol tiene menos porcentaje de cuaja, es cuando tú más debes ser eficiente en tu aplicación de Paclobutrazol. ¿Ok? Entonces recuerden, mi experiencia fue la siguiente, brote vegetativo con un promedio del brote central que sale en la flor indeterminada
entre 1.5 máximo 4 centímetros, muy buena cuaja. Mayor a 5 centímetros, mayor calibre y no tengo tanto efecto en la cuaja. Es lo que a mí me pasó. ¿Ok? Y se los comparto con ustedes para que lo tengan en cuenta y lo prueben. Esto ya es un poquito tarde, la aplicación de paclobutrazol, ya el brote está emergido, posiblemente ya haya generado alguna competencia con la cuaja o un desgaste de nutrientes para generar ese brote. Acuérdense que el palto es mala madre. La mayoría de frutales, la uva también, va a preferir alimentar el brote que la fruta y nuestra misión es que todo el árbol tenga buena cantidad de nutrientes. Yo creo que este es un momento sumamente específico y clave para la aplicación del paclobutrazol. Este brotecito tiene más de 2 centímetros y creo que en este campo ya fue aplicado de repente unos días antes, por eso se ve así como una especie de encarrujamiento en las hojas, ¿no? Detiene la síntesis de fibrilina y los nutrientes son direccionados hacia la cuaja. Espero puedan ver la foto. Nuestra misión es que el árbol quede cuajado en su totalidad. He visto muchas fotos donde la gente se para y le toma la foto a una sola ramita. Ok, el palto tiene muy buena cuaja. Tiene millones de flores, cuaja miles de frutos, pero tú tienes que lograr que toda esa cuaja se mantenga en el árbol. Este es un campo que salió de un estrés por intoxicación. Hicimos los trabajos con Antonio de aplicación de paclobutrazol, buscamos el momento oportuno y tuvimos una maravilla. Pasó de 4 toneladas a 15 toneladas. Dense cuenta cómo la cuaja, y ya esta ya se puede considerar como cuaja porque ya tiene fruta que se está formando en mayor cantidad. Entonces, hoy ese árbol va a producir un montón, pero se puede caer, sí, se cae la mitad, se cae el 60, 70, 80%. Imagínense un árbol así con todos estos frutos. Es ilógico, es un suicidio para el árbol. Miren la cantidad de cuajas que se generan, tanto brotes indeterminados como brotes determinados con cuaja. Si yo tengo 4 frutos en esta rama, que se caigan 2 o 3, estoy en buen camino. Yo tengo que lograr que el árbol cuaje la mayor cantidad de flores. Si yo hice la aplicación de un regulador de crecimiento y no tengo una foto así, luego de la aplicación, 20 o 15 días después, yo hice una mala aplicación. Si se me cayó la fruta y no logré estos resultados, hice una aplicación tarde o de repente ni siquiera lo aplicaron el producto. Se ven algunas hojas que tienen algunos encarrujamientos donde todavía el paclobutrazol está funcionando. Dense cuenta cómo la fruta ya tiene más grande de un tamaño aceituna y permanece en el árbol. ¿Se van a caer? Sí. Se puede caer, como les digo, hasta el 80%, pero la idea es, nuestra misión es aplicar el producto y no descansar. Regar bien, regar todos los días si los suelos son arenosos, regar todos los días si tengo problemas de suelos con complicaciones, con carbonatos o con sodio, regar bien, nutrir bien, no excederse del nitrógeno. Hay gente que dice, hoy el paclobutrazol que aplicamos es muy fuerte, démosle algo de nitrógeno para que brote. Está muy chantado el brote, pero le está mandando a la planta un mensaje de que crezca cuando la planta no quiere crecer. Si existe la aplicación, espera el tiempo para que la planta libere sus hormonas de manera natural. No golpees con nitrógeno. El exceso de nitrógeno te puede causar una pulpa, niveles mayores al 5% en las hojas antes de la cosecha, pueden causarte una pulpa blanda o puedes botar mucha fruta. Si tú en este momento comienzas a golpear con nitrógeno para que crezca el brote, puedes golpear mucha fruta. Puedes botar mucha fruta. Y seguimos con la cuaja tamaño aceituna. Esto es emocionante porque la idea es ver en todas las flores cuaja. En todas las flores debe haber cuaja. Ahí es cuando el paclobutrazol ha funcionado. Si solamente tienes una rama esporádica por acá, por allá, tienes que revisar tu momento de aplicación, tu dosificación. Ya deben estar preguntando seguramente la dosis. Ahí vienen los puntos importantes. Miren, hacer seguimiento de la cuaja. Comienza a crecer la frutita. Ya se ve mucha menos fruta, pero está distribuida en todo el árbol. Alguien me dijo, hoy de la quemadura del sol, posiblemente esta planta que vino de un golpe de intoxicación puede tener fruta quemada por el sol acá, pero no acá y no acá. Y ahí sigue creciendo. Uy, ¿pero qué pasó? ¿Se cayó la fruta? Sí, les vuelvo a repetir.
Después de una aplicación eficiente, paclobutrazol, hasta el momento de la cosecha pasarán meses y se caerá la fruta. Se va a caer, no tengan miedo. Nuestra misión es, después de que aplique, hacer los seguimientos necesarios para que esa fruta se quede en el árbol. Los errores son cruciales. Si los errores son garrafales, pucha, y perder esta fruta cuando hice una aplicación de paclobutrazol que cuesta, en realidad es sumamente doloroso. No se confíen que porque aplique paclobutrazol es todo. No, no solamente es eso. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando rápido. Dense cuenta cómo sigue la cuaja, espectacular por todos lados y hacer seguimiento siempre. ¿Ok? Miren cómo continúan. Estas son las ramitas que digo, sumamente cuajadas, brote vegetativo arriba, ya creciendo y la fruta alimentándose. Esta es una planta joven, este es un ensayo con paclobutrazol en su primera campaña en Olmos. Acá puedo ver las hoguillas que tuve que emplear para poder retener la fruta. ¿Ok? Si me dicen, acá se pueden ver algunas hojitas encarrugadas por el efecto del paclobutrazol. ¿Ok? Hicimos la aplicación de Paclo AG. Tienes Paclo AG y Palamarre. El Palamarre es un iconazol, el Paclo AG es el paclobutrazol. Ahorita les voy a mencionar la dosis. Acá fue una dosis muy leve. ¿Ok? Olmos, la ciudad de Olmos tiene una particularidad de que el uso de las abejas en aquel entonces era mínimo. Usábamos 2 o 3 colmenas por hectárea porque había muchas abejas naturales. Eso ayuda bastante. Y también la cuaja es sumamente fuerte por los climas. Aplicó un año. Yo no lo recomiendo, ¿por qué? Porque el próximo año tú puedes sacrificar mucho crecimiento en una planta joven. Esto es Zika, eso es un ensayo que hicimos con Paclo AG, aplicando con mochila ciertas ramas, ciertos brotes que tenían una flor adelantada. Entonces yo dije, pucha, está floreciendo disparejo. Acuérdense que el palto florece y yo floreo. Acá fue dispareja la brotación y me atreví a aplicar Paclo AG con mochila a estas ramas y miren el detalle, una fruta un poquito redondita, es el efecto del paclobutrazol y bastante cuaja. ¿Ok? Muy bonita cuaja con este producto. Se dan cuenta que acá no tengo flor, pero donde apliqué, acá no tengo fruta, ya, un año muy atípico, pero acá logré mi cuaja. Bueno, antes de terminar les voy a comentar. Un campo debe ser dosificado de acuerdo al tamaño y al vigor. Mientras más vigor tenga el volumen y más flor tenga, el volumen de agua debe ser mayor. Yo he aplicado hasta 1000 litros por hectárea y al 1%. Es una aplicación sumamente alta. ¿Ok? Y también he aplicado 500 litros por hectárea al 0.5%. Ambas van a tener un efecto muy positivo siempre y cuando mayor volumen, cuando el árbol está sumamente vigoroso y yo vengo de un año y me toca un año de alta producción. Una planta estresada pero uniforme, no estresada, digamos una planta mediana con un mayor porcentaje de flor determinada, una planta más pequeña, tú puedes ir desde los 500 hasta los 1000 litros, hasta 1100 litros. ¿Quieres hacer 2 aplicaciones? Sí, puedes hacer una aplicación para la cuaja y una para el calibre. Y tienes que buscar el momento exacto en el cual tu brote tenga un promedio de 2.5 centímetros, máximo 4, y el 50% de la flor abierta. Tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo lo mido? Se puede medir, hay gente que puede hacer estas evaluaciones, y los años siguientes tú ya al ojo vas a poder determinar en qué momento puedes hacer la aplicación. Yo lo hice como practicante, lo hice como supervisor de producción, lo hice como jefe de fondo y como gerente, y tienes que saber este punto clave. Ya los representantes de la empresa Novagro se contactarán con ustedes para este tipo de recomendaciones y nosotros podemos apoyarlos en cualquier duda que tengan con capacitaciones, visitas y lo que ustedes deseen. ¿Preguntas? Vamos a pasar preguntas con respecto a los reguladores de crecimiento. Acá tenemos a Jordi León Castillo, ingeniero consulta. En esta campaña 2019 se nos vino la floración y brote primero hacia un lado y pasado 20-25 días recién vino la flor y brote hacia el otro lado del árbol. Se realizan aplicación de paclobutrazol hacia un lado y hacia el otro en tiempos ya mencionados. Mira,
Eso te va a pasar siempre y cuando la orientación del predio no esté de acuerdo a la salida y la puesta del sol. Y también te va a pasar si están de norte a sur, este o oeste, y tienes que aplicar por un lado, sí, lo tienes que aplicar. Es sumamente importante que hayas identificado eso y este día aplicarás este lado y este día aplicarás el otro lado. Si haces unas podas eficientes y puedes ver al otro lado del árbol, es muy probable que no tengas este tipo de problemas. Tienes que hacer aclareos o cortes un poquito más drásticos para que el ingreso de luz sea a todo el árbol. No dejar muchos brotes arriba que generen sombra hacia abajo o viceversa. Hay una relación directa entre la altura del árbol y el distanciamiento de la calle para que la luz del sol pueda ingresar y te dé en toda la pared. ¿Te va a pasar? Me ha pasado, y en tu zona de repente tuviste este problema, sí es recomendable hacerlo por separado las aplicaciones. Javier Orlando Martínez Guerrero, ¿se realiza una sola aplicación de Paclo Ultrasol en el año y en qué estado fenológico aplico? Bueno, te vuelvo a mencionar, puedes hacer una o dos aplicaciones de Paclo Ultrasol. Si tú quieres generar cuaja, mi recomendación y donde mejor me ha ido es aplicar cuando el brote vegetativo está no más a 4 centímetros y un 50% de la flor abierta. Muy bien. Si se te pasa ese momento, cuando tú apliques después, no vas a lograr una cuaja espectacular, vas a lograr un mayor calibre. Ten cuidado con eso. Porque de repente logra mayor calibre y se te cae la fruta, no podría comenzar de repente la inversión al uso la inversión que hiciste a la producción que tuviste. Ok, otra pregunta más. Arturo Dama, ideal número de frutos por panícula. Arturito, hermano, el palto es un árbol que cuaja millones de frutos. Yo solamente he contado una sola vez número de frutos por panícula, pero ¿cuál es el problema? Al mes siguiente, de repente, ese fruto ya no estaba en esa flor. Con que tú llegues a tú puedes tener año de baja producción, 60 frutos por árbol, un año de alta producción, hasta 250 frutos por árbol y un tamaño promedio de 220 gramos, 240, es lo ideal. Pero, pucha, número de frutos por panícula, te mentiría si te digo que hice... Yo me acuerdo que una vez como practicante sí me mandaron a hacer ese conteo, pero no lo tomé en consideración porque es sumamente errática la cuaja del palto. Tú puedes marcar, he marcado con corrector y con hilitos varios frutos y cuando regresaba la semana siguiente, ¡pum!, se me caían y la fruta se concentraba o arriba, o abajo, al medio o se escondía por ahí, ¿no? Ok, Ok, una pregunta más. ¿De qué consideraciones debemos tener en uso de regulares de crecimiento para evitar el dañerismo? ¿Quieres evitar el dañerismo? ¿Cuántas hectáreas manejas? 20, 40, así sea una. Si es una hectárea, un año le aplicas a la mitad y el otro año le aplicas a la otra mitad para que el otro año descanse el árbol, porque el uso continuo de Paclobutrazol podría sacrificar el crecimiento vegetativo y lograr un estrés en el árbol. Ok, nos vamos a poner a responder las preguntas de Facebook más adelante y le voy a dar pase al ingeniero Javier Gómez para que pueda decir algunas palabras. Bueno, claro. Carlos, muchas gracias. En primer lugar, te agradecemos esta charla, te agradecemos tus conocimientos. Espero que todos los asistentes a esta charla virtual se den por satisfechos con esta información. Vamos a estar contestando, como mencionabas, algunas preguntas que han quedado en el aire por interno. Los invitamos a visitar nuestra página web, Novagro, para que puedan ver el paquete tecnológico que también les podemos brindar y a participar en próximas charlas que estamos seguros van a ser de su interés. Así que, Carlos, muchas gracias por tu participación nuevamente y a todos los asistentes a esta charla, bendiciones para todos. Gracias. Igualmente, Javier, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y espero estar más adelante con ustedes para poder resolver algunas dudas y comentar sobre este tema del mundo del palto, que es un cultivo muy bonito, que tiene bastante futuro. Viene con precios prometedores. Yo sé que la coyuntura del coronavirus no nos ha ayudado a que lleguemos a tocar los mejores precios para China, pero he escuchado que algunos mercados se están reabriendo y esperamos que el consumo de esta fruta saludable, inclusive que es saludable, aumente, ¿no? Y que lo podamos manejar en conjunto para que tanto los agricultores como el área comercial podamos lograr lo que es una armonía entre ambos, ¿no? Que no mejor para el país. Queda el compromiso, Carlos, para tenerte nuevamente con nosotros y poder contestar más preguntas y disfrutar de tus conocimientos, hermano. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, cuídense mucho. Saludos a todos. Saludos. Pórtense bien.